Hola, bienvenidos a este conversatorio de la vida del capitán general Bernardo O'Higgins Riquelme. En esta ocasión me acompañan dos personajes importantes, como son el doctor Cristian Guerrero Lira, profesor de la Universidad de Chile, al cual le doy la más cordial bienvenida, y al general Antonio Yaxich Furch, director del Museo Histórico Militar de Chile. Muy bienvenido, Miguel. Y les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio y que queremos justamente rememorar un natalicio más de nuestro libertador general Bernardo O'Higgins. Así es que quisiera partir, por ejemplo, hablando sobre la vida militar del prócer, en particular los 210 años que se cumplen respecto del combate del Roble. Así es que ¿qué nos podría contar? Bueno, mira, una de las cosas importantes que hay respecto de la figura de O'Higgins es que, contrariamente a lo que uno está acostumbrado a ver, siempre lo vemos de uniforme, pero O'Higgins es un militar por necesidad, es un militar por las circunstancias que le tocó vivir. O sea, no es un personaje que haya hecho una carrera militar, digamos, desde su juventud, ¿no es cierto? Él se incorpora a las actividades militares precisamente por el proceso de independencia. Ahora, dentro de esa actividad militar que él desarrolla, una de las acciones más notables que tiene es precisamente esta del Roble. La batalla del Roble era de un resultado más o menos incierto, digamos, y como que se habría estado siendo derrotado hasta que O'Higgins tiene una actitud que en el fondo impulsó a todos sus soldados, ¿no es cierto?, a ir a la ofensiva con esta frase que después se va a repetir, ¿no es cierto?, en casi todas las otras acciones: o vivir con honor o morir con gloria, el que sea valiente que me siga, ¿ya? Ahora, eso convirtió esta casi inminente derrota, digámoslo así, en un triunfo. Lo interesante que tiene sobre todo este combate del Roble es que, contrariamente también a lo que se pudiese pensar, le mereció una cantidad de elogios tremendo esa acción que realizó. Y los elogios vinieron precisamente de quien va a ser uno de sus más grandes detractores después, en 1814, o sea, un año después, ¿no es cierto?, que va a ser José Miguel Carrera. Carrera, cuando manda los partes al gobierno en Santiago, informa de todos los movimientos militares, todo lo que pasa en esta batalla, y destaca, pero con palabras de magnificencia, digamos, el triunfo obtenido gracias a la acción brillante del coronel O'Higgins. Entonces, esta batalla es, claro, dentro del marco de la guerra es una batalla como las otras, ¿no es cierto? Pasa básicamente lo mismo. Se encuentran dos fuerzas que son contrarias, bueno, y se disparan hacia ambos lados, ¿no es cierto? Se combate, pero tiene esta suerte de consagración, digámoslo así, ¿no es cierto?, del valor militar que O'Higgins demuestra en el campo de batalla. Y eso lo va a seguir haciendo después. O'Higgins es un militar que está en el terreno, digamos. Normalmente en esa época lo que hacen los comandantes, los directores de tropas, digamos, ¿no es cierto?, es dirigir los movimientos desde una posición un poco más elevada para ir viendo, bueno, por dónde puedo, si necesario, mover la reserva, ordenar la caballería por este lado, por este otro. Pero O'Higgins es uno de los que está ahí donde se está dando el combate. Y eso es una cosa que hace en este combate del Roble y lo va a seguir haciendo después. A pesar de que fue subiendo en grado, digamos, ¿no es cierto?, ya siendo brigadier en Chacabuco, va en la misma actitud, digamos. Entonces, esta batalla tiene esa tremenda significación. Sí. No, yo creo que es interesante lo que usted nos plantea porque en este sentido, claro, O'Higgins, que no tenía una formación militar inicial, va a tomar un tutor que va a ser Maquena, y Maquena lo va a instruir en todos esos aspectos, y eso habla también en cierta forma de la personalidad de Bernardo O'Higgins en ese sentido, de someterse en ese sentido a poder, digamos, asumir, digamos, una situación de tutoría en ese sentido con Maquena. Y es interesante también entender que producto de eso es la importancia que durante su gobierno le va a dar a la formación militar, tanto como la creación de la Academia Militar,
por una parte, y luego la escuela naval. Son dos aspectos interesantes. Michael Jackson, ¿qué nos Sí, podría yo contar? creo que hay algunos aspectos que no hay que olvidar. Mucho se habla de un O'Higgins no profesional militarmente hablando, pero hay que partir de algunas premisas para entender el contexto. No todos los integrantes del ejército, los especiales oficiales que conformaban las tropas, tanto los patriotas como los realistas, tenían formación militar profesional. En esa época se compraban puestos, se le asignaban puestos dentro de un regimiento, algunos quedaban como cadetes para ir recibiendo un proceso de formación a través de las actividades diarias. Pero eran muy pocos los profesionales, hay que acordarse de Juan Maquena. Él sí era profesional y había recibido estudios formales en una academia destinada a los fines propios del arte de la guerra, lo que no sucedía con muchos otros. Entonces, esa figura de el militar no profesional de O'Higgins no es solo atribuirlo a él, sino a muchos más. Eso es lo primero. Lo segundo es situarse en los campos de la conducción. Se le critican su proceso de toma de decisiones en el nivel estratégico. Muchas veces uno puede decir en ese nivel donde hay la necesidad de conducir un ejército en una acción llamada campaña para obtener un triunfo determinado, los grandes capitanes de la humanidad no son muchos y en Chile tampoco son muchos. La habilidad de Bernardo Higgins estaba en el campo del operacional. Era un muy buen táctico, sabía cómo reaccionar, dónde reaccionar y cómo combatir. Y adicional a eso, dos factores, algunos de ellos han sido mencionados, a lo menos uno de ellos, su valentía, fundamental, y el segundo aspecto era su capacidad de hacerse seguir. Dicen que la palabra empuja y el ejemplo arrastra, y O'Higgins tenía esa cualidad. Y las dos, era capaz de insuflar en su gente a través de frases patriotas o que defendían la causa patriota, la valentía necesaria para seguir, pero también estaba siempre adelante, tal como dice nuestro historiador. Por lo tanto, es evidente que la vida de O'Higgins debe ser enmarcada y estudiada bajo esos parámetros. Si no, lo contrario, empezamos a hacer comparaciones que no le van a servir a nadie. Yo no podría compararlo con Napoleón. No es la idea. Las circunstancias son diferentes, el volumen de los ejércitos son diferentes, el nivel político en el cual se manejaban las acciones bélicas es diferente, así que hay que situarse en la realidad de un país que está en un proceso de independencia, donde no tenía un ejército profesional, en especial durante la Patria Vieja, y donde se combatía muchas veces por instinto, por decisión o por valentía. Sí, sin duda. Yo creo que es importante en ese sentido también pensar un poco en el O'Higgins más bien político, el O'Higgins director supremo, y pensando también que este año se cumplen 200 años, o se cumplieron en particular el 28 de enero, justamente 200 años de la abdicación de O'Higgins director supremo. ¿Qué podríamos rescatar de ese proceso y de ese periodo en particular? Antes de contestarte eso, voy a agregar un par de cositas, como decía don Antonio. Claro, incluso en el ejército realista pasa lo mismo, digamos. Hay grandes conductores, grandes oficiales, como el Orreaga, como Quintanilla, el que resiste en Chiloé hasta 1826. Ellos son comerciantes que por necesidad, ¿no es cierto? La guerra, además que esto pasa en todas las guerras, digamos, Segunda Guerra Mundial hay una cantidad de gente que está dirigiendo tropas, digamos, que es de otros oficios, digamos, ¿ya? Que se incorporan a las fuerzas. Ahora, abdicación de O'Higgins. Bueno, la verdad es que la abdicación de O'Higgins es uno de los momentos más gloriosos que O'Higgins tiene en el campo no militar. O sea, en lo militar sí, la acción en Rancagua es una cosa heroica, salir como se sale, ¿no es cierto? En Chacabuco igual, pero en el campo político es una cosa muy distinta. O'Higgins se enfrenta a una oposición política, enfrenta lo que él, aunque no lo dice claramente, pero cuando uno ve sus textos, sus cartas y las cosas que él contaba, uno advierte que ve también un cierto grado de desengaño
respecto de su muy querido llamado Ramón Freire, porque así lo trataba, y muy querido llamado, ¿ya?, que se levanta contra su gobierno. Y O'Higgins ve que en el fondo se está arriesgando el peligro de una guerra civil. Y ante esa situación, él dice, bueno, no voy a ser yo el elemento que cause este conflicto interno para desangrar a la patria, digámoslo así. Entonces él opta por esta alternativa de renunciar. La verdad es que lo que hace es renunciar. Siempre se habla de abdicar, y la verdad es que no he podido averiguar por qué se usa ese término, porque los que abdican son precisamente los reyes. Ahora, es cierto, O'Higgins ejerce un gobierno con cierto tono dictatorial, con cierto tono autoritario, como pasa con todos los libertadores de América después de este proceso de independencia. ¿Ya? Es como lo corriente. Pero que se diga que abdica es una palabra un poco más fuerte, digamos, que una renuncia, ¿ya? Ahora, lo importante es que eso también marcó una pauta para el desarrollo posterior. Es decir, se destaca tanto su renunciamiento político que en varias crisis posteriores que el país ha tenido, por ejemplo en 1890, 1891, el año 90, el presidente Balmaceda se reunió con un grupo de opositores y un diputado le planteó en plena crisis la idea de que diese un paso al costado, como se dice hoy en día, y le recordó precisamente la magnificencia del gesto de O'Higgins, ¿ya? Entonces quedó eso como un ejemplo del renunciamiento a las posiciones que se tienen cuando ya la sociedad empieza a evolucionar, empieza a cambiar, y ya quizás la presencia de un personaje determinado no es tan necesaria para el desenvolvimiento del país. Entonces, siempre se ha destacado eso. Y la verdad, ¿no es cierto?, es que es una de las imágenes más conocidas de O'Higgins, ¿ya? Yo creo que son dos las imágenes gráficas que lo muestran siempre. Una es la de Rancagua y la otra es esto de la abdicación. Sí. No, sin duda es un elemento importante a considerar dentro de la historia de O'Higgins y en particular, claro, la abdicación tiene esa muestra de desprendimiento, de decir hasta aquí se cumple una etapa y el país está en condiciones de seguir adelante en otra condición, en otra situación, y eso es importante. Mi general Jackson, ¿qué opina usted al respecto? Evidentemente O'Higgins tiene un momento de gloria en la abdicación que es sumamente claro. Para llegar a eso hay todo un desarrollo de un proceso que parte en 1817, donde O'Higgins va estructurando esta nueva república, recibiendo buenos y malos comentarios con lo que va desarrollando y avanzando, pero en definitiva logra estructurar el Estado-Nación a través de la República de Chile, le da sentido, le da una organización determinada, establece dos constituciones, la segunda en la práctica no se logró materializar, pero le da una fisonomía tal que cuando él llega al momento de la abdicación, aparte de renunciar al poder en forma voluntaria, lo que hace es refrendar lo que había hecho en todos esos años, al estructurar esta nueva nación independiente llamada Chile. Él no podía escoger otro camino, a mi juicio, si uno realmente quiere valorar lo que vale su vida, su obra y su accionar político. Si él se enfrentaba a una eventual guerra civil, estaba renegando el esfuerzo que había hecho por años para estructurar un Estado-Nación que fuera capaz de autogobernarse, como de hecho así fue. Pasó después un proceso de consolidación de la República que es innegable, pero la semilla sembrada por O'Higgins fue germinando a lo largo del tiempo. Otros libertadores pensaban en monarquía constitucional, él siempre seguía con la visión de una república y hizo el mejor de sus esfuerzos para que Chile efectivamente fuera una república. Yo creo que al paso de los años se le puede juzgar con justicia. Para muchos, en que la figura de O'Higgins tiene luces y sombras, llegan de cualquier forma a la misma conclusión. O'Higgins merece ser llamado el padre de la patria, habiendo muchos más que destaquen en eso justamente por su visión política en llevar adelante un Estado que hasta el día de hoy nos rige como república con diferentes matices. Eso lo diferencia de la vía militar,
donde vemos un O'Higgins dedicado al combate, a mostrar el camino de la victoria de sus tropas, mientras que en lo político va mostrándole al país cuál es la estructura sobre la cual debe funcionar este nuevo Estado. Por supuesto que, pasados los años, los chilenos, en vez de alejarnos de visiones sesgadas de la época, a veces nos profundizamos temas que no tienen ningún sentido. Y con eso me refiero a esa visión de Freire por un lado, O'Higgins por el otro, Carrera en otra visión, cuando en realidad todos hicieron el esfuerzo de legarnos la patria que tenemos. Yo en lo personal creo que la figura consular en ese proceso de O'Higgins, a raíz de lo que hizo, lo que puede ser juzgado por cada uno de los que estudien, lean o vean incluso este programa. No, yo también concuerdo con lo que ustedes han planteado. Definitivamente la figura de O'Higgins es un elemento muy relevante, al igual que otros también que participan de otros personajes importantes que van a participar en esto, sin lugar a duda, Ramón Freire, José Miguel Carrera y muchos más. Y cada uno aportó su granito de arena en este proceso. Y yo creo que lo más relevante que hemos conversado justamente y rescato es de la figura de Bernardo O'Higgins, político, de director supremo, es ese concepto de abdicar, de desprenderse, como indicaba, de todo el poder que pudo haber tenido en ese momento y decir, mire, prima Chile por sobre mí, y ese es el gran sentido, el gran legado que nos muestra este O'Higgins cercano a la política, digámoslo así. Y bueno, y sobre lo mismo, profesor, doctor, en general, hemos visto a los O'Higgins militar, a los O'Higgins político y su abdicación en particular, que ya mencionamos, se cumplieron los 200 años de ella este año, pero hablemos un poco de O'Higgins humano, de cómo era este personaje que es tan héroe, pero que también tenía un matiz muy importante como persona. Miguel, por favor, ¿qué nos podría contar? Bueno, acá es amplísimo, ¿eh? Podríamos estar muchos días hablando de eso, ¿no? Y no soy exagerado, porque los seres humanos en sí mismos tienen muchísimas facetas. Cualquiera de nosotros que sea estudiado va a implicar diferentes ángulos sobre la personalidad y sobre lo que hizo dicha persona. En el caso de O'Higgins, a mí me llama la atención algunos aspectos principales. Uno es su nivel de cultura. Su padre, de alguna forma, pese a la lejanía, le fue entregando la educación necesaria para que un joven de 20 o 21 años, cuando vuelva a Chile, tenga una cultura superior a la media, sabe varios idiomas, pinta, toca música, sabe de las ciencias que se enseñaban en esa época a través de su paso por Lima y luego en Londres y Richmond en especial, y por lo tanto le permite tener una visión del mundo más amplia que muchos de los contemporáneos de él. Por eso es que no extraña que llegando a Chile tenga una visión específica sobre el Congreso Nacional, sobre diferentes procesos que a lo largo de su vida uno se va dando cuenta que él o domina o estudia, o de alguna forma le llama la atención. Eso demuestra su nivel de cultura, sin lugar a dudas. Es una faceta que siempre me ha llamado la atención. La segunda es su condición de empresario agrícola, acá y en Perú. Tuvo la habilidad de crear o de imponer ciertos procedimientos y técnicas, tanto en Chile, en su hacienda, como en Perú, en las dos haciendas que le entregan, y se convierte en un precursor agrícola. Tiene diferentes suertes, no siempre fue millonario producto de lo que recibía al campo, pero sí tenía esa visión adelantada a la época en relación a qué era lo que había que hacer para obtener un buen rendimiento de la agricultura. Y ejemplos de eso hay varios. Ahí ya tenemos dos facetas del ser humano que se complementan con otros. Mucho se habla de su condición de hijo, su condición de padre, donde muchas veces se le critica, su condición de hermano, donde trata de guiar a su familia, no solo a su madre, sino también a su hermana, para llegar a un futuro sin vicisitudes y sin problemas. Pero esa faceta de O'Higgins es más bien íntima, cuesta mucho develarla. O'Higgins es poco lo que transmite de su ser interior, en forma voluntaria, pese a que uno le conoce cartas de muy jóvenes, dolientes delante de su padre, de su madre, conoce ese proceso de enfermedad posterior cuando
él de a poco se empieza a dar cuenta que va a llegar al fin de sus días y ya vemos a O'Higgins que ya está en una visión diferente del mundo. Pero en lo genérico, esas facetas como ser humano le fueron dando una condición especial que resalta mucho al aproximarse a sus últimos días, por una faceta religiosa, donde uno se da cuenta de la cercanía que tiene con esa visión de lo que es el catolicismo, y por esa permanente visión de buscar en el futuro una proyección para su país, que lo hace convertirse en una persona que va adelantado su tiempo hasta el día de su muerte. Yo, de todas las facetas que se pueden conocer de O'Higgins, creo, y eso reafirmo lo que dije hace unos segundos, a mí me llama mucho la atención su preocupación por la cultura, el nivel de conocimiento que buscaba obtener y cómo proyectarlo hacia adelante. Probablemente no tengamos la visión exacta del ser humano, producto de que no tenemos todos los antecedentes. Hay un ser interior en O'Higgins que es notorio también y que a veces lo refleja. Y refleja, más que un alma atormentada, un alma que fue capaz de superar las dificultades que tuvo y termina sin odiar a nadie, su hermana lo dice. Termina sin tener él enemigos, aunque otros muchos lo consideraran enemigos a él. Y ese ser humano que se prepara entonces para pasar al más allá en la tranquilidad de espíritu, de que quizás no hizo lo mejor, pero que se esforzó siempre por lograr la felicidad de su padre, que era lo que él consideraba la esencia de su vida. Perfecto, gracias, Miguel. Yo creo que es importante eso, esta faceta humana de un ser, digamos, que es muy terrenal, en particular desde una visión de la sociedad, digamos, de la época y de lo que ha sido justamente su figura, de un héroe, pero también una persona. Y al respecto, doctor Cristian Guerrero, ¿qué podría usted...? Mira, O'Higgins es por lo que uno ve, lo que tú sientes, palpas y puedes sacar de sus documentos, de sus cartas, es una persona extremadamente reservada, ¿ya? Pero evidentemente, como toda persona, tiene momentos de aflicción y eso se notan y muy fuerte. Por ejemplo, en 1839, cuando muere la madre, ¿ya? Él narra en una carta, que lamentablemente no me acuerdo a quién la dirigió, digamos, pero está ahí la carta, contando la aflicción que siente, la pena que siente por la muerte de su madre, ¿ya? Es una persona que también, como dice don Antonio, es un ilustrado, en el fondo es un ilustrado. Es una persona que pretende modernizar muchas cosas. No solamente una modernización en lo que es la política durante su gobierno, ¿no es cierto? Establecer una república, que no era un modelo conocido en términos prácticos acá, era un modelo conocido más bien a nivel de libro, a nivel de teoría, digamos. Hacerlo en la realidad era distinto. Y en su época final ya, ¿no es cierto?, el año 41, 42, cuando ya tiene claro que tiene enfermedades que lo van a complicar y que, como le dijo su médico, es una sentencia de muerte lo que usted tiene, pero sin fecha de ejecución, ¿ya? Se volcó, yo te diría, hasta con cierto grado de desesperación por establecer una serie de proyectos de desarrollo para el país, que lo muestran en su plena capacidad creadora. Y en eso siempre recuerda mucho a su padre, porque su padre era igual, digamos, o sea, un personaje tremendamente innovador. Tiene el padre ensanchando caminos, ¿no es cierto?, construyendo caminos, puentes, facilitando el trabajo en la minería. Bueno, él va en esa misma línea en estos años finales, sobre todo ya cuando Manuel Bulnes está en la presidencia de la República, y tiene proyectos que, bueno, en esa época son sumamente interesantes. Por ejemplo, establecer un servicio de naves a vapor, de remolques a vapor en el estrecho de Magallanes. Es bastante complejo cruzar el estrecho. Entonces, bueno, establezcamos ahí un servicio de naves a vapor. Introducir también la navegación a vapor en todos los ríos navegables de Chile, que evidentemente eran mucho más que ahora, digamos, ahora no hay casi ninguno, pero en esa época había varios, ¿ya?
introducir animales, por ejemplo, piensa en la zona actualmente Norte Chico, introducir, por ejemplo, el camello. El camello. Sí, bueno, el camello se puede usar, ¿no es cierto?, en el trabajo minero, zona desértica. Ovejas merino, ¿no es cierto?, para el tema de lana y así, una serie de cosas. Creación de bancos de crédito, creación de sistemas de previsión social, digámoslo así. O sea, una serie de innovaciones que son realmente impresionantes y todo eso lo estuvo trabajando en su residencia, tanto en Lima, en Montalbán, como en el Callao, ¿no es cierto?, junto con su gran amigo y secretario que era John Thomas, ¿ya?, a quien le confidenció muchas cosas, digamos, y los papeles de John Thomas están ahí todavía, y hay muchos que ni siquiera se han trabajado, se han explorado, donde cuenta la vida de O'Higgins en esta etapa del autoexilio peruano, digamos, con todos los problemas que tuvo que enfrentar para poder vivir, porque si bien es cierto, el gobierno peruano ya en la época de San Martín, ¿no es cierto?, le da 2 haciendas, esas 2 haciendas estaban prácticamente en el suelo. Él tuvo que levantarlas, digamos, y ahí, como decía don Antonio, ¿no es cierto?, está ese genio que él tenía como emprendedor, como empresario agrícola, ¿ya?, establecer los molinos, hacer todo el trabajo de la explotación de la caña de azúcar, la fabricación de ron, etc. O sea, es un trabajo enorme. Y la verdad es que O'Higgins entonces es un ilustrado y es un revolucionario, porque lo que él pretende hacer, tanto acá en Chile, ¿no es cierto?, en el ámbito político, como lo que hace después, ¿no es cierto?, en su trabajo de agricultor como empresario, es realmente revolucionario, tremendamente modernizador. Entonces, es un modelo también en esa línea, digamos, ¿ya? Y de un cuidado tremendo, porque bueno, todo el mundo sabe que O'Higgins pretendía volver a Chile el año 41, pero se enfermó y no pudo viajar. Pero precisamente antes de ese fracasado viaje se preocupó de dejarle muy en claro a todos sus acreedores, porque era una persona que tenía muchas deudas también, que él venía a Chile, pero que volvía al Perú después y que no iba a dejar de pagar sus deudas. O sea, una persona de un honor tremendo, tremendo. Entonces, es un personaje sumamente interesante desde varios puntos de vista. No, yo concuerdo plenamente con lo que ambos han planteado y creo que también es relevante. Hemos visto al O'Higgins agricultor, al O'Higgins empresario, en lo que hemos conversado, al O'Higgins humano. Pero yo creo que también es importante destacar que justamente hasta su último aliento, hasta sus últimas palabras, él estuvo pendiente, pese a estar a la distancia en Perú, estuvo pendiente de lo que pasaba en Chile y al expirar justamente las palabras Magallanes, nos recuerda justamente la importancia geopolítica que él le asignaba a que Chile se preocupara y tuviera una presencia permanente en esa zona. Yo creo que eso nos habla en forma relevante de la visión de un estadista, definitivamente, que está pensando no solo en él en sus últimos días, sino que definitivamente está pensando en la patria. O sea, de hecho, esos últimos días había estado precisamente trabajando el tema de los vapores en Magallanes. Yo creo que por eso su última frase, ¿no es cierto?, en Magallanes. O sea, no se olviden de esto, por favor, que es a lo que le he dedicado mis últimos esfuerzos, digamos. Perfecto. Bueno, quiero agradecer a ambos la participación en este conversatorio y esperamos vernos luego en otros conversatorios que tendremos más adelante. Muchas gracias. ¿Lo puedo interrumpir? Sí, por supuesto. Pero muy corto, no se aburran. Los invito al Museo Histórico Militar de Chile. Tenemos una interesante muestra, una muestra temporal, que se llama Obras del Gobierno de O'Higgins, que ustedes van a poder apreciar si vienen. Además de ver las salas que tenemos especialmente asignadas a la figura del prócer. Discúlpeme la intromisión, pero no. mi deber decirle que se está perdiendo un excelente museo. Venga a vernos. Muy bien, muchas gracias, Miguel, director del Museo Histórico Militar de Chile. Así que, bueno, los invitamos también y reitero los agradecimientos por su participación en este conversatorio. Y nos vemos. Hasta pronto.